dibujaba lo que a mí me gustaba. Se hacía mis cómics, mi relación con Oesterheld era más vale esa nada más. En el caso tuyo, no sé, vos también hiciste Sí, algunos dicen. Oesterheld producía mucho en Columbia, cosa que hay muchos que se encargan de... O sea, parece que lo único que hizo Oesterheld es Obra Cero o El Eternauta, ¿no? Pero digamos, lo que hizo Columbia no va a quedar para la historia, digamos. Claro. Ahí él prácticamente era un trabajo para él, estaba en una etapa de su vida que su mente estaba en otra cosa, ¿cierto? Estaba en la lucha contra la dictadura y todo eso. Entonces, no eran esos guiones que uno tiene en la mente cuando recuerda a Oesterheld, ¿no? Que han quedado, Yo Era Cero, Ortega, no, a mí me tocó también hacer algunos guiones de Oesterheld, también en la época de Columbia, y eran muy buenos técnicamente, digamos, o sea, eran mis comienzos, un poco como lo me dije, y realmente para mí es como que se dibujaban solos. Yo leía esos guiones y los veía dibujados, no me costaba nada interpretarlos, digamos. Llegué por suerte a verlo un par de veces ahí en Columbia, no me olvido ese hombre que fue un mártir, digamos, de la democracia y de la libertad. Ahora, contestando acá sobre Orquídea Maidana, me decía. Sí. Bueno, ese es un personaje mío que lo creé en circunstancias muy especiales en el año 82, digamos que salió había una revista argentina llamada Caras y Caretas, muy antigua, de 1900, comienzo del siglo prácticamente, que apareció y desapareció varias veces. Bueno, en el 82 vuelve a aparecer prácticamente con la Guerra de las Malvinas. En ese contexto, yo tenía un guapo, que en Argentina se les llama los tangueros, que andan con cuchillos y tienen realmente varias minas a las que explotan y se pelean con los otros guapos y esas cosas. Y bueno, este era humorístico, porque estaba basado en una milonga de Borges, que es la milonga de Jacinto Chiclana con música de Piazzolla. Yo me hice en forma de parodia y empezó a salir en Caras y Caretas, solo que a mí lo que me gustaba era sumergirlo a Orquídea en la atmósfera borgiana, digamos, la atmósfera de los cuentos de Borges, de las milongas de Borges, y muchas veces no se podía porque era una época muy politizada, no solo estaba la Guerra de las Malvinas, sino que se estaba produciendo la retirada de la dictadura militar. Una vez que terminó la guerra, los militares empiezan a retirarse, empieza la fuga, digamos, y entonces muchas veces lo que había que hacer en Caras y Caretas es darle un tono político a lo que uno hacía. Eso hace que muchas páginas de Orquídea tengan que ver con la realidad política de ese momento, ¿no? Que no era lo que más hubiera preferido hacer, digamos. Luego, años más tarde, cuando lo publico en un diario, llamado La Voz, ahí sí, ahí pude dar rienda suelta a todo lo que me sugería del mundo de Borges, digamos. Lo pude aplicar en las tiras de Orquídea, no solo de Borges, sino del tango, porque en esa historieta se juntan Borges por un lado y Carlos Gardel por el otro. Es decir, tenemos un viaje en el tiempo, donde se retrocede en el tiempo, retrocede Borges, se retrocede Orquídea y encuentran a Gardel cuando está a punto de empezar su historia. Cuando todavía no ha triunfado, está luchando para triunfar y en cierta manera ellos lo ayudan. Todo esto se recopiló luego en un libro que salió en el año 97, hace algunos años. Hay muy pocos ejemplares en existencia, y lo poco que hay, por lo menos mis amigos, no tengo eso. No ha quedado mucho más que eso. Esa es la historia un poco así. ¿Más preguntas, chicos? Sí. Una pregunta. Ahora, que no hizo ninguna. Sí, o sea, me pregunta un poco con relación al hecho de que tú mencionas que aparte de ilustrar, también eres un lector. Sí. Cuando uno, por ejemplo, por lo general lee, uno de repente le dan ganas de cambiar cosas, cambiar los finales. Ya podría decir mejor así, o que se mataba el otro, no quería que muriera él. El hecho, por ejemplo, cuando te pasan los guiones y tú vas dibujando, de repente no te olvida un poco el hecho de que te hubiese gustado que la historia fuera un poco distinta, querías cambiar algunas cosas, tú podías tener la libertad de proponer un cambio de guión, o bueno, por ejemplo, cuando trabajas
fumaron, creo que eso no. Ahí es más serio. Pero con respecto a cuando trabajan en Argentina, no sé, ustedes ambos, si alguna vez le dieron ganas de cambiar un poco el hecho de Sí, siempre. Pero por ahí de repente está bueno cuando trabajas en equipo. Yo trabajo mucho en equipo. Generalmente con mi guionista hablamos para evitar esas cosas. Igual siempre queda. Pero el asunto es cuando recibís un guión que si me pasa. Estás en tu casita en Argentina y te viene un guión de un francés y ahí no sabes quién es, y ahí sí que te comes una bronca porque hay cosas que no te gustarían, pero mucho de eso al principio tenés que pagar con un derecho de piso, le decimos nosotros. Al principio no te dejan tocar absolutamente nada, pero después a mí tuve así, he cambiado hasta finales algunas veces, pero rara vez pasa eso, ¿no? Pero es porque tenía diálogo directo con el guionista, decía, che, podemos hacer un cambio acá, pero sí, yo entiendo lo que vos me decís, y no, pasa aún hoy, un proyecto que estoy armando ahora también, pero como es un laburo, es un ida y vuelta, yo le digo, che, me gustaría que el guerrero, no sé, a ver, te cuento una, por ejemplo, estaba haciendo una escena, los guerreros estos que del negro africano, hay como unos guerreros, una especie de zulú, que andan cabalgando en cebras, y ellos, o sea, el guionista lo planteaba como una cebra común y corriente, y a mí se me ocurrió, digamos, como el contexto venía de que todos los animales que venía dibujando eran mega animales, o sea, el rinoceronte 10 veces más grande que el rinoceronte común y corriente, decía, ¿por qué iba a poner un guerrero con las patitas colgando arriba de la cebra? Las que se me quedaban, porque las cebras son chiquititas. Entonces le propuse de que las cebras también fueran gigantescas. En el diálogo me dijo, sí, dale, vamos. O sea, perdón, primero el boceto, mostrame cómo quedaría, se le mandó el boceto, fue aprobado y ahí quedó. A veces